Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos las dos otra vez, Dieguito Flores y yo, Carmen Valido, a traerles otro capítulo de la historia puta de Canarias. ¿Qué tal, Dieguito? Pues bien, aquí bueno, la verdad es que bastante contento porque hemos tenido unos cuantos capítulos. A la gente, por lo menos ustedes nos están diciendo que les gusta, lo cual lo agradecemos un montón y les tenemos un anuncio que hacer, que este es el penúltimo capítulo de la temporada. Pero todavía Del año, la temporada no ha acabado. O sea, no, sí, luego empezamos otra en enero. En enero. Pero eso, pero bueno, queda este y otro más. ¿Usted, Carmita, cómo anda? Yo bien. Fantástica. Fantásticamente. Como siempre. Como siempre. Yo qué sé. Ay, qué alegría de vida. No estoy casada ni tengo hijos, estoy en la gloria. Y mira, yo también. Te comprendo, hermana. Pues Dieguito, ¿esta semana de qué va la historia puta? Pues esta semana vamos a hablar de un tema que a mí personalmente me ha fascinado preparar. Este es un tema que va dedicado a Pino, que nos pedía misterio. Aquí tenemos el misterio y decía, si el misterio no está documentado, bueno. Pues este está redocumentado, tan documentado que lo vamos a hacer, el año que viene les traeremos otros capítulos más allá del tema, pero ¿de qué les vamos a hablar hoy? De la fumada más grande que ha habido en Canarias, que es la historia de San Borondón y cómo esta fumada lleva desde la Edad Media dando vuelta y la gente loca detrás de él. Y desde la Edad Media la gente diciendo, ¿qué hacen? ¿Qué hacen con este tema? Es súper interesante. Bueno, seguramente la mayoría de ustedes que nos escuchan conocen la leyenda de San Borondón, pero para aquellos que no vivan en Canarias o que no conozcan esta leyenda, que sabemos que tenemos audiencia internacional, entonces, para ponerles en contexto. Bueno, y una chica en Colombia que nos sigue. Claro. Entonces se lo vamos a explicar a ella también. Entonces, claro, la leyenda de San Borondón se dice que hay una isla que aparece y desaparece mágicamente, que se ve a lo lejos de repente y que es algo que ha estado pululando en la historia, que se dice tanto que puede ser una isla como terreno físico, como que incluso también se ha dicho que es una ballena gigante donde crecen encima vegetales. Claro. Y eso es, lo de la ballena es cuando se intenta argumentar científicamente, pero vamos, lo que se dice que es una isla. Entonces es una isla mágica que aparece y desaparece. Y que se cree que viene por que los avistamientos que ha habido, digamos, más modernos, o sea, fuera ya de la Edad Media, sino en la Edad Moderna o en la Edad Contemporánea, está relacionado con un efecto óptico que se hace por el tema de la presión, las nubes. Si buscan fotos de San Borondón en la actualidad, van a ver en internet que les aparecen algunas fotos donde aparece el efecto óptico que uno podría sospechar. Que se llama reflexión superior, creo que se llama. Creo que era así, que pues yo le estaba... No, un espejismo. Espejismo superior. Cuando estábamos preparando esto, yo le comenté a Carmita que es que una vez yo de adolescente, o un grado, porque la leyenda de San Borondón la mamás aquí desde minuto pequeño, uno claro, en la vida, ¿no? Claro. Y me acuerdo de estar en el Cotillo, en Fuerteventura, y me acuerdo de estar mirando así hacia el oeste, o sea, lo que es la zona del puerto, y de repente mirar al fondo y ver como justamente lo que es este espejismo y decir, esto es lo que ha confundido la gente con San Borondón, porque es como algo que parece que podría ser algo, pero te quedas con una gran duda de, ahí no hay nada. Y tampoco es un terreno físico tipo que cuando ves, por ejemplo, el Teide desde te das cuenta de que es algo físico. Claro, entonces te quedas ahí con la duda. De eso viene pues que se mezclan los mitos con este espejismo. ¿Pero de dónde viene el mito en concreto? Pues este es un mito que se origina en Irlanda. Que tú dices de Irlanda a Canarias, la vida es así. Estas cosas pasan. El mundo da vueltas. El mundo da muchas vueltas. Acá, yo aquí. Y San Brendan, sobre todo, que es el santo originario de este mito. Estuvo acá, aquí y en todos lados. Que la leyenda de un monje irlandés, Brendan se llamaba, no se sabe exactamente si existió o no. Puede ser, pero si existió, lo que sí se sabe es que fue un señor en este caso que estaría fundando conventos y evangelizando en el siglo VI en Irlanda, pero se escribieron después de él unas aventuras, un libro que se llamaba Navigatio Sancti Brendani, en latín la navegación de San Brendan, o La vida de San Brendan también se escribieron en el siglo X, o sea, unos 400 años después de que este hombre estuviera vivo.
donde se habla de un relato fantástico de este santo por el Atlántico de ida y vuelta. Y en ese relato fantástico, pues se mezclan muchas cosas. Se mezclan mitos griegos, el mito del jardín de las Hespérides, que es un mito que también se ha aplicado a Canarias, como un jardín protegido por unas ninfas, donde había un árbol con unas manzanas de oro. Una de las pruebas de Hércules estaba relacionada con ojalá. Daban la inmortalidad a esas manzanas. Ojalá. Hombre, ya que es de oro, ¿por qué no ponerle más características? Que se mezcla más, se mezclan historias celtas, porque claro, como es un mito de origen irlandés, tiene un poco de formato del mito celta que ya mezclados con el cristianismo en aquella época. Explicaban de viajes fantasiosos para ir a buscar la isla donde reposaban los muertos, que era una tradición allí muy popular, e incluso mezcla leyendas árabes de las 1001 noches dentro de este relato. Hay un totum revolutum ahí de todo. Ya puestos a copiar. Sí, a meter. Y uno de los pasajes es que dice que San Brendan iba con su barquito, con sus monjes, por ahí navegando, y un día encuentran una isla deshabitada, así frondosa, con sus arbolitos, sus cosas, y dicen, ay, bajamos aquí y hacemos una misa de Pascua. Y hacen la misma de Pascua, y en medio de la misa se empieza a mover la isla, todo caos, guau, ¿qué es esto? Vuelven al barco corriendo todos locos, y se dan cuenta que era una ballena gigante, donde habían estado, y no una isla. Y pues de aquí aparece el mito. El mito de San Brendan, como se llamaba el santo, San Borondón. O sea que va deformándose la palabra. ¿Encontró efectivamente San Brendan la isla de San Borondón? Bueno, para él encontró una ballena. O sea, ya sí. Dicen que él encontró una ballena porque el hombre, la verdad es que decir no dijo mucho. Bueno, no, hablaron de él, claro. ¿Qué pasa? Que como es un libro que surgió, una obra que surgió varios siglos después de vida de este hombre, ya en la Edad Media, por ejemplo, que me perdonen aquellos francófonos que yo no sé francés, Vincent de Beauvoir, creo que se pronuncia, un fraile que era filósofo y naturalista en el siglo XIII, ya dijo que ese libro, digo, mire mi gente, este libro muy entretenido, lo que tú quieras, pero es una inventada como una casa. En el siglo XIII, o sea, el año 1200 ya... Ya había gente con dos dedos de frente, que decía, fíjate. Pues, está guay si tú quieres tu libro de aventuras, pero que no deja de ser eso. Sin embargo, el mito se hace un exitazo, se viraliza a tope, ¿o no, Carmita? Sí, fue tanto el éxito que tuvo este mito que llegó a aparecer en los mapas europeos del siglo XIII, en la zona del Atlántico que no se conocían, porque claro, San Borondón para los europeos podía existir o no, podía ser perfectamente real, porque como no se había descubierto América, las Américas que se decía, como no se había descubierto América, no se conocía esa parte del Atlántico. Entonces, algunos, incluso llegaban a más, algunos monjes agustinos decían que San Brendan estuvo en las islas evangelizando a los guanches antes de que llegaran los castellanos. Estuvo dándolo todo, o sea, San Brendan, lo que no vivió San Brendan era como Papá Noel, estaba en todos lados. Y en el siglo XV, que es cuando empieza la conquista de Canarias, es cuando empiezan los avistamientos de San Borondón. Y empiezan estos espejismos o no espejismos, la gente estaba ahí. Efectivamente. De hecho, en los portulanos, que son las cartas de náutica de navegación, se solapaban datos empíricos con leyendas. Con dragones, con de todo. Sí, es que al fin del mundo se le llamaba... Aquí hay dragones. Aquí hay dragones. Se decía aquí hay dragones porque no sabía lo que había más allá. Entonces, los primeros que intentaron ir a San Borondón fueron los portugueses. Porque ellos tienen también una leyenda muy parecida que se llama la Isla de las 7 Ciudades, donde se supone que es una isla donde se refugiaron 7 obispos que escaparon de la invasión de los omeyas cuando entró por la península en el año 711. Los omeyas eran la familia de una familia gobernante del califato musulmán que invadió la península ibérica, fundando el Al-Ándalus. Sí, cuando empezó todos estos siglos de historia musulmana de España, empiezan por ahí, y ahí surge su leyenda de 7 ciudades. De las 7 ciudades. A veces se consideraban que eran islas diferentes, o sea, que hacía ras, o sea, la flipada era cada vez más grande. A veces se dividían varias islas y a veces volvía a ser una sola.
y llegó a tal punto que los reyes de Portugal de aquel momento firmaron documentos que daban regalaban a estas islas, o las daban a todos aquellos a los que pudieran encontrarlas. Quien primero lo intenta es un tal Gonzalo Fernández, que él había avistado, dice él que la había avistado en 1461, y la cosa llegó a tal grado que la infanta Isabel de Portugal, o de duquesa de Viseu, obtuvo el permiso para buscarla y quedársela si la encontraba. Que ya te digo yo que no la encontró. ¿No la encontró? ¡Oh! La verdad. Otra que no la encontró. Por aquella, durante el año 1479 hasta 1480 se firmó el Tratado de Alcazaba. El Tratado de Alcazaba era un tratado que que intentaba dar paz y terminar con el conflicto que había en aquella época en la península ibérica, que fue una guerra de sucesión que se dio después de la muerte del rey de Castilla de aquel momento, que tenía una hija casada con el rey de Portugal, que era Juana de Trastámara, y una hermana que se llama Isabel, que luego se llamó Isabel la Católica. Que no le tocaba ser reina. Por sus narices decía que ella era la heredera del trono. Entonces empezó ahí una guerra de que la Isabelita... tiene historia entonces, puta para regalar. Sí, entonces en aquella época entraron en guerra y la intentaron cerrar, y la cerraron con este Tratado de Alcazaba, en el que se reconoce a Isabel la Católica como reina. Bueno, eso ya para otro día, el matrimonio de Isabel y Fernando. Sí, para llamarla católica, además, se especifica en ese tratado que Canarias pertenece a Castilla, y que además San Borondón, si apareciese o apareciere, también pertenece a Castilla, con lo cual los castellanos en aquel momento se empezaron a poner las pilas sobre el tema. Que yo me imagino, a partir de esto, imagínate que hoy en día se encuentra San Borondón diciendo, no, aquí hay un tratado de 1400 que dice que es nuestro. No, ahora estaría, porque estaría estaría metido entre las Canarias, claro. Total. Y bueno, pues eso, los castellanos, después de hacer la conquista en Canarias, terminada la conquista de Tenerife a finales de 1400, empiezan a ver que hay muchos avistamientos, muchas referencias de San Borondón. Este tema del espejismo parece que tuvo bastante fuerza en ese momento, y deciden pues salir a buscarla. Para hacer, como siempre nos gusta decirles, la bibliografía de donde sacamos datos, hay un artículo muy interesante que se llama El capellano Juan Díaz, obispo de San Borondón. Porque sí, amigas, San Borondón tuvo obispo. La iglesia para fumar se apunta a la primera. A la primera. O sea, yo creo que ¿cómo le llaman a eso que ellos le ponen en la misa? El sahumerio ese tiene que tener algo. Es demasiado incienso. Sahumerio ese tiene que tener algo. Pues, ¿qué ocurre? Que empiezan a haber avistamientos y empieza a haber gente que dice, aquí todavía podemos seguir conquistando. ¿A quién es el primero que se le ocurre el intento de conquistar San Borondón? Porque sí, hubo muchos intentos de conquista. Hoy no se los vamos a poder explicar todo porque son varios, pero vamos a ir presentándolos poco a poco. Tan poco a poco que les digo que hubo unos más adelante de otro capítulo que ya trataremos, que hubo un intento de exorcismo para que apareciera la isla. A ese punto llegó la iglesia con sus cosas. Pero quedándonos en el contexto en 1519, el febrino de Alonso Fernández de Lugo, si te suena este nombre es porque hemos hablado varias veces de él como parte de la tríada del mal de Alonso Fernández de Lugo, Pedro de Vera y Beatriz de Bobadilla, que fueron estos que han hecho atrocidades. Menudo trío. Sí, o sea, personas que además fueron polémicas en su época, pues nosotros siempre resaltamos eso, que no es que desde el presentismo digamos, Dios mío, Alonso Fernández de Lugo, qué tío chungo, sino que en su propia época ya se le decía que se saltaba la norma por todos lados como le daba la gana. Pues tuvo hijos, sobrinos, todo esto, y uno de sus sobrinos, Francisco Fernández de Lugo, dice, oye, pues yo como mi tío también aquí a la conquista y a darlo todo. Y pide permiso desde La Palma para conquistar San Borondón. Este permiso incluía poder navegar durante un año con 3 navíos, o sea, se lo tomaba con paciencia. Así, ¿no? Para hacer una expedición como Dios manda. Y a cambio de la conquista de San Borondón, recibir el título de capitán general de San Borondón y ser su gobernador, la 10ª parte del oro y la plata que se obtuviera, porque aquí el dinero va por delante. Se quedó así, ¿no? Se quedó, vamos, tieso.
El derecho de repartimiento de tierras, porque esta es una de las claves de las conquistas de realenga de las islas, que son Tenerife, Gran Canaria y La Palma. El derecho de repartimiento de tierras por el conquistador te daba un poder increíble. Claro. Era dueño y señor de esa tierra y de lo que pasaba allí. Y decidías las que me quedo yo y las que se les van a los demás. Lo que se hacía, lo se hacía y repartía justicia. Y nombrar regidores, o sea, nombrar lo que sería la nobleza del sitio, los miembros del cabildo de la isla, y escribanos también, lo que hoy... Escribanos es lo que hoy entenderíamos como notario, pero en verdad era como... Como secretario. Como secretario, o notario. Parte de la administración. Sí, porque hacía un montón de funciones como una sociedad que incluso gente noble no sabía en muchas ocasiones escribir bien, pues el escribano hacía un montón de funciones oficiales. Pues este señor, Francisco Fernández de Lugo, en 1519 pide el permiso y parece ser que luego mandó unos marineros, porque él afirma que unos marineros suyos, adivina, había encontrado la isla, la había visto. Encontraron San Borondón y que la tenían marcada y que pedía que se cumpliese lo acordado. ¿Qué ocurre después de esto? Que no se sabe más nada. Se quedó con el dinero y se rajó. Esquilmó San Borondón y luego... Como su propio apellido familiar indica. Sí. ¿Qué pasa? Que esto es una constante en muchos intentos de... Estoy entrecomillando aquí para los oyentes mucho, porque claro, lo de intentar conquistar San Borondón es una fumada como una casa, pero bueno, en esa época todavía era como ciertamente posible, digamos, ¿no? Por el desconocimiento del territorio. Pues muchos intentos de conquista, está las capitulaciones, que es el documento este oficial para conquistar el territorio, toda la parafernalia, y después silencio absoluto, que esto evidentemente el silencio se interpreta como un fracaso estrepitoso, como si no hubiera un mañana. Pero bueno, ¿tú qué dices, Carmita, que la encontró de verdad? Bueno, lo que se sabe es que hubieron muchas expediciones para encontrarla. Y fueron reales las expediciones, no la isla. Ah, sí, porque de Fernández de Lugo, además, no se sabe ni siquiera si salió de verdad o fue una inventada todo. Claro, lo de los marineros. Pero claro que fue una inventada. Bueno, claro. 8 marineros que encontraron la isla y la marcaron. Pues claro que fue una inventada. Sí, claro que sí. Pero bueno, se sabe de dos, que son de los que vamos a hablar ahora, que es Hernando de Troya y Hernando Álvarez, que bueno, todo se supone que salieron a buscarla en 1526. Yo es que me río cada vez que lo veo. En ese mismo año, 1526, fue digamos, la isla o el mito fue descrito por Torriani, que era un ingeniero italiano que fue enviado por la corte de Castilla a Gran Canaria para que fortificara la isla, que de hecho... Y el resto de Canarias también. Y el resto de Canarias, que de hecho aquí tenemos cerca, que estamos aquí en el tablero, en San Cristóbal hay una torre de Torriani, ¿no? La torre de San Cristóbal no es una fortificación de Torriani. Puede ser, ahora no lo recuerdo, pero sí es verdad que dejó en sus planos un montón de marcas de cómo fortificar. Sí, yo creo que sí, que... Bueno, pues entonces fue Felipe II quien lo envió para fortificar las islas. Del otro, de Hernando Álvarez, nunca se supo nada. Hernando o Fernando de Troya fue abogado y cuando Torriani llega a la isla, este hombre ya había muerto. Entonces, Torriani usa los manuscritos que este señor dejó para poder él describirla. Estos manuscritos no han llegado hasta nuestros días, qué pena. Qué pena. Qué pena, qué pena. Se cuenta que en 1525 un barco, en estos escritos se cuenta que en 1525 un barco portugués que iba de Lisboa hasta La Palma hizo agua y entonces tuvieron que desembarcar en una isla y que esa isla no la reconocían ellos, pero contaron que había un gran río que atravesaba la isla de lado a lado y que habían unos árboles y unos bosques muy frondosos. Que por cierto, si quieren buscarlo, o sea, busquen mapas de San Borondón en internet, porque es que hay gente que se dedicó a hacer mapas basándose en esto del río y estas cosas. Hombre, pero claro, es que tú tenías que demostrar que tu mentira era cierta. Claro, entonces esta gente cuando ellos estaban viendo esta isla dijeron, esto es San Borondón, la hemos encontrado. Ay, por favor. Bueno, cuando llegaron a La Palma, dijeron que la isla estaba a 220 millas náuticas al oeste, con lo que viene siendo como 400 kilómetros terrestres, y que
por este motivo entonces pues salieron a buscarla en 2 embarcaciones. La encontraron, pues mira, no la encontraron porque después de 2 días desistieron, se rindieron y volvieron a La Palma. ¡Ay, qué pena! Es que me da cosa estarme riendo de estas cosas, pero chiquillo, Es que en un principio, porque claro, es que preparando el capítulo uno piensa, ay, esta gente que yo que sé, que por un lado podía ser posible, pero por otro lado sí es verdad que luego recuerdas que ya hay fuentes medievales que dicen que haces pensando en San Borondón, se te ha ido la cabeza. Claro, claro. ¿Sabes? O sea que es un poco el conflicto entre el mito podrá ser realidad o no. 1525 es la primera expedición esta que acaba de contar Carmita, 1526, perdón, que salieron a buscarla, volvieron sin nada en las manos y uno piensa que dice, bueno, quizás se pensaron que no existía o afirmaron que no existía. No. Seguían convencidísimos que tenía que existir y deciden organizar otra expedición. ¿Cuándo? 3 años después, o sea, muy poquito tiempo después deciden que vamos a buscarla. ¿Y quién sale? La misma gente, la gente de Troya. Troya, Hernando de Troya, el mismo. Es que miren el apellido, como el caballo. Los engaños. Pues Hernando de Troya vuelve a motivarse y decir, él se quedó con la magua ahí de no haber encontrado la isla. Y deciden organizar otra expedición y en esta es cuando aparece el señor que mencionamos antes en el título del artículo, que se lo leo otra vez porque me acabo de acordar lo que siempre me dicen, que hablo muy rápido y claro, porque esto no le habrá dado tiempo a apuntarlo a nadie cuando lo mencioné, que el artículo se llama El capellán Juan Díaz, obispo de San Borondón, escrito por Luis Regueira Benítez y Manuel Pollo Capote, que tiene un montón de artículos de San Borondón y que también son los que utilizamos para el capítulo pasado del ataque pirático, sí, en Puerto Nao. Pues Juan Díaz, ¿quién era? Era un clérigo sevillano que fue nombrado en las capitulaciones, o sea, el documento que te autorizaba para conquistar nuevas tierras, obispo de San Borondón. Porque esto parece raro, pero funcionaba así. O sea, hubo una época en la que se nombraban gobernadores y obispos antes de encontrar o de conquistar el territorio. Canarias mismo, por ejemplo, en un siglo y pico antes de la conquista, ya hay un documento del Papa Clemente VI nombrando obispo de la Fortuna a un fraile mallorquín y de esto que era un obispado y tal, y todavía no habían ya, o sea, con el intento de evangelizar y colonizar las islas, pero fue antes de que llegaran aquí directamente. Sí, pero eso tiene un porqué también, sí, que ahora lo hablamos. Y luego lo contaremos también, porque esa aventura de los primeros intentos de conquista de Canarias son también cosas que merecen su propio capítulo. Pero bueno, Juan Díaz, ¿quién era? Juan Díaz parece ser que era un clérigo muy famoso en aquella época porque antes de esta segunda expedición a San Borondón en 1529 había sido cronista y clérigo en las expediciones en Yucatán, en lo que es actualmente México. Había participado en la conquista de ese territorio como cura y luego en la conquista del Imperio Azteca, un poco ya más al norte en México, con Hernán Cortés. Él también parece que estuvo participando ahí, o sea, era un señor que ya tendría su fama, que tendría su poder económico, que tendría cierto prestigio además a la hora de navegar. Y aparece, además es el primer nombre que aparece en la autorización de esta expedición, como para darle importancia a este hombre. Él es el que tiene que aportar los alimentos para el viaje, para ir a buscar San Borondón, y se cree que la expedición probablemente partió en agosto de 1529. Carmita, ¿tú crees que encontraron San Borondón en 1529? No. Vamos a ver, ¿sabes lo que? A ver, nosotros ahora, hay que ponerse en aquel momento. Sí. O sea, hay que ponerse en aquel momento. En aquel momento estaba saliendo de la Edad Media, una época donde se creía que el mundo era plano. Como no era plano, sino la tierra es ovalada, pues entonces, claro, aparecen más tierras nuevas. Entonces, que aparezca tierras nuevas era más riqueza. Bueno, primero era un mundo de información y de conocimiento que se les abre, porque creían que el mundo era finito y no, en aquel momento parecía que no. Entonces, claro, la ganas de conquistar, porque este señor se inventa que existe San Borondón, aunque él sabe que no existiera, me refiero al de La Palma, el Troya, porque la única manera de llegar a algo
era tener un padre rico. Sí. Pero claro, la otra manera era conquistando. Entonces por eso era pura especulación. Lo que hemos estado contando ahora de repartir tierras antes de conquistarlas es pura especulación. Total, porque... Tienes una idea y empiezas a invertir en esa idea sin que esa idea se haga, se haga física, se materialice. Teniendo en cuenta que para ellos, con la conquista, ya sabían que todas las Islas Canarias habían tenido habitantes antes de la llegada de los europeos y aún así deciden ir a conquistar otra isla donde, si existía, probablemente también habría tenido habitantes. En ese caso, y así, yo me reparto las tierras y yo... Claro. Ante el éxito de los otros, mira tú qué éxito tuvieron los anteriores, que eran dueños de una isla, entraba dinero porque había negocio y porque había una tierra donde negociar también y había puerto y tal. Pues claro, yo entiendo también que te inventes estas cosas porque tú crees que va a ser real. O sea, aquí hay islas, ya han aparecido 7. ¿Quién dice que no puede aparecer otras más? Luego, si hay alguna idea de que hay una isla, yo me lo creo y sigo para adelante. Lo que pasa es que no existe y no aparece. Y no aparece, y seguirán habiendo intentos en los que ya les contaremos más adelante, porque esto, mi gente, es hasta el siglo XVIII, en 1721, si no recuerdo mal, fue la última expedición a San Borondón, o sea que... Sí, ya se sabía. Bien por romanticismo, por manera, yo qué sé, por aventura también. Sí, o sea, que ya les iremos porque contando. Ahí habían pasado 200 años y 200 años de conocimiento, ¿sabes? Por eso, ya les iremos contando muchas más historias. Sí es verdad que hay un fraile del siglo XVIII justamente, que a mí me gusta mucho, una de sus frases que escribió sobre el tema de San Borondón, que es que él dice que toda esta historia de San Borondón no ha servido sino para otra cosa que generar gasto. Sí. O sea, porque aquí se ha metido dinero sin tino. Claro, pero eso cuando pasan todos los intentos y no hay nadie y alguien echa las cuentas, recopila y dice, esto no me que ha dado gasto, pero mientras estaba en la ilusión de hay que invertir para... Estaban invirtiendo y estaban incluso nombrando un obispo, que a mí eso es de lo que... Bueno, eso también se entiende. En aquella época la religión musulmana y la religión católica estaban a ver cómo se repartían en el mundo. Entonces quien primero llegaba ponía la pica en Flandes. Total, aquí... La pica en Canarias, la pica San Borondón. Bueno, con esto, esta es la primera parte de muchas que vendrán en otros momentos de fumadas de San Borondón. Volviendo al tema que les decíamos al principio, este es el penúltimo capítulo porque claro, ya se va acabando el año, se toman en la radio, que no mencionamos, las gracias a Radio Faro como siempre por dejarnos este espacio. Sí. Entonces todavía queda otro capítulo más la semana que viene y luego, el siguiente domingo, y luego el siguiente capítulo que saldrá en enero será el 12 de enero para que se tomen también ustedes un descanso de nosotros. De nosotros, sí. Que seguramente que estarán hartas. Pero bueno, le mandamos deberes para estas Navidades, que es que se oigan todos los podcasts porque vamos a hacer un examen. En enero no hay capítulo, que lo que hay es un examen, a ver cuánto han aprendido ustedes. María Moreno, ¿moló o no moló su historia? Y con esto, pues bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias a Neri y a Berto por darnos la oportunidad. Y no se olviden de comentar, suscribirse, seguir, compartir y todo esto que siempre nos hace un montón de ilusión. Comenten y pregúntenos. Muchísimas gracias. Venga, buenas tardes.